La historia comienza en un mercado desierto donde vemos a una familia reuniendo en silencio lo esencial. Estaban tan asustados que ni siquiera podían hablarse. Tienen una hija, Regan, sorda desde la infancia, y dos hijos, Marcus y Bo. Bo es pequeño y por lo tanto no entiende muchas cosas. Ve un cohete de juguete en un armario del piso de arriba. En cuanto lo ve, al intentar levantarlo, se le resbala de las manos y cae al suelo. Todos quedan boquiabiertos. Pero Regan logra agarrar el cohete justo a tiempo, salvándoles la vida a todos. Lae les hace un gesto a todos para indicarles que está oscureciendo. Debemos volver a casa cuanto antes o podríamos estar en peligro. Justo entonces, su hijo de 4 años trae el mismo cohete de juguete. Al verlo, todos quedan aterrorizados. Como este cohete funcionaba con pilas, podía hacer ruido al encenderse. Lee tomó el cohete de la mano de su hijo, le quitó la pila y lo puso sobre la mesa. Entonces todos empezaron a irse a casa. Él insistía en llevarse el cohete. Así que Regan discretamente le entregó el cohete sin batería y salió de la tienda. Pero entonces el chico se llevó las baterías. Ley. Después de esto, los 4 partieron en fila hacia casa. Entonces vimos que esta ciudad, antes resplandeciente de luces y llena de vehículos y gente, ahora estaba completamente desierta y silenciosa. Estaba sumida en la oscuridad. No solo se oía a los humanos, sino también a los pájaros. Un silencio inquietante lo impregnaba todo. Solo quedaban unas pocas personas con vida en el mundo, incluidos estos 5. Habían extendido arena desde la fila hasta su casa y caminaban descalzos sobre ella para ocultar sus pasos. Mientras tanto, la inocente Bo estaba detrás de Regan, encantada con el cohete. Entonces Bo vio el cohete. Conecté la batería, lo encendí y el cohete empezó a reproducir música. Regan era sorda, así que no percibió el sonido. Pero cuando Lee y Elaine lo oyeron, se aterrorizaron. De repente una bala resonó desde la espesura del bosque. Un monstruo aterrador, corriendo a 100 km/h, comenzó a acercarse a Bo. Lee corrió rápidamente hacia Bo para detener el juguete. Pero era demasiado tarde. El monstruo se llevó a Bo. Luego cortamos a una escena un año después. Lee y su familia aprendieron a vivir con esta situación. Lee instaló una sala de investigación en su casa, donde recopiló información completa sobre el monstruo. Aquí nos enteramos de que el aterrador monstruo, extremadamente lento, capaz de detectar hasta el más leve sonido a kilómetros de distancia. Afortunadamente, el monstruo era completamente ciego, pero su oído era tan agudo que podía percibir hasta las más leves vibraciones del aire y los sonidos más tenues. Si una persona respirara con fuerza, incluso si percibieran un ataque, estos monstruos correrían hacia ellos a la velocidad del rayo, matándolos en segundos. Además, su piel era más fuerte que el hierro, lo que los protegía de las balas y cualquier otra arma. Ella solía... De hecho, hace un año, estos monstruos llegaron a la Tierra a través de un Metroid desde el espacio. Eran tan rápidos que se extendieron por la Tierra en un instante, prácticamente borrando el mundo. Todo rastro de humanos fue aniquilado. La única forma de escapar de estos monstruos era permanecer en completo silencio. Lee y su familia conocían este secreto. Por lo tanto, garantizaron su completa seguridad. Lee instaló cámaras de CCTV por toda su casa. Había instalado marcas especiales en escaleras y pasillos para evitar que los monstruos oyeran sus pasos. También le pidió a Lee que construyera un búnker subterráneo en su casa. Había construido una estación donde investigó a estos monstruos. Descubrió que había 3 monstruos en la zona. Lee intentaba descubrir sus debilidades. Al mismo tiempo, enviaba señales de ayuda a todo el mundo por radio. Pero hasta ahora no había podido contactar con nadie. Aquí nos enteramos de que Elin está embarazada y pronto dará a luz. Como el bebé llorará al nacer, he construido una caja insonorizada para mi futuro bebé, de modo que cada vez que llore pueda colocarle una máscara de oxígeno en la boca y esconderlo en la caja, evitando que el monstruo escuche su llanto. En esta difícil situación he intentado escapar del monstruo. Era crucial estar preparado. Sin embargo, la hija mayor de Lee, Regine, era sorda, lo que podría representar un problema importante para ella. Así que Lee intentaba superar esta limitación. Lee compró un amplificador auditivo coclear para su hija Regine. Él lo fabrica y Lee se lo da a Regan. Pero Regan no está contenta con el amplificador, temiendo que no funcione como siempre, ya que Lee ya ha fabricado varios para su hija. Así que Regan lo deja caer al principio. Pero cuando lo prueba, funciona. Escuchar los sonidos del mundo exterior la hace llorar. Y Regan también recuerda a su hermano menor. Llega. Regan todavía se culpa por la muerte de su hermano. Siente que si no le hubiera dado el cohete de juguete ese día, aún estaría vivo. Regan quería demostrar su valía ayudando a su padre con su trabajo. Regan empieza a caminar hacia el búnker subterráneo de su padre, pero su padre la detiene y se niega a dejarla entrar. Debido al error de Regan de darle a su hermano menor un cohete de juguete hace un año, ahora no tiene control sobre ella.
No lo cree. Teme que haya micrófonos, radios y otras cosas en el búnker subterráneo. Si Regin toca accidentalmente algo que produzca sonido, nuestras vidas podrían correr peligro. Un día, Lee y su hijo Marcus iban a pescar al río. Regan quería ir con ellos. Regin le suplicó a Lee que la llevara. Pero Lee se negó. Le dijo a Regan: «Tu mamá está sola en casa, así que deberías cuidarla». Lee se fue con Marcus al río. Esto molestó profundamente a Regan y la enfureció. Sentía que su padre no la quería. Así que tras empacar sus maletas, ella también salió de la casa y fue directamente al lugar donde el monstruo mató a su hermano. Se acostó junto a su tumba y lloró. Poco después, Regan se durmió. Eileen, en cambio, estaba en casa, pero estaba completamente sola. Poco después llevaba ropa sucia del sótano, metiéndola en un saco, y entonces un clavo de la escalera se enganchó en el saco y se enderezó. El clavo afilado estaba justo donde había pisado, pero Eileen no podía verlo. Mientras tanto, Lee y Marcus pescaban. Después de un rato, Lee llevó a su hijo Marcus a una cascada y le dijo que allí podía hablar porque el agua podía oír su voz. «Se ocultará y tu voz no llegará al monstruo. Ahora puedes hablar libremente». Los dos se sientan junto a la cascada y empiezan a hablar. Marcus le pregunta a Regan si responsabiliza a Regan de la muerte de Bo. Lee responde que nadie tuvo la culpa de lo que le pasó a Bo. Pero Marcus le dice a Lee que Regan todavía se culpa a sí misma por la muerte de Bo. Así que deberías decirle a Regan que no fue tu culpa ese día. Mientras tanto, Eileen, sosteniendo una foto de su hijo fallecido, lloraba al recordarlo. De repente entró en trabajo de parto. Era hora de dar a luz. Con el marco de fotos en la mano, bajó corriendo las escaleras hacia el sótano. Pero entonces, a toda prisa, se vio obligada a bajar las escaleras. Su pie se hundió en el clavo afilado. Elaine gritó de dolor, pero no pronunció palabra. Sin embargo, el marco de fotos de su hijo se le resbaló de la mano y cayó con un fuerte golpe, rompiéndose. Evelyn logró escapar de alguna manera. Liberó su pierna del clavo. El dolor era tan intenso que su rostro se puso completamente rojo. Pero se controló y se abstuvo de emitir un suspiro, sabiendo que hacer un sonido la llevaría a la muerte. Bajó cojeando las escaleras y encendió la luz roja de afuera. Empezó a subir, pero entonces vio algo que la dejó sin aliento. El monstruo había llegado a su casa. El monstruo oyó el sonido del marco de fotos cayendo de la mano de Eileen. Temblando de miedo, Avon se escondió detrás de la pared. Mientras tanto, Lee y Marcus regresaban a casa de pescar. Entonces, desde la distancia, vieron una luz roja alrededor de la casa. Estaba encendida. Lai se dio cuenta de que Eileen estaba en peligro. Inmediatamente entró corriendo. Mientras tanto, Evan, escondido en el sótano, temblaba de miedo mientras el monstruo registraba cada rincón de la casa. Entonces, Eileen encontró un temporizador en el sótano. Eileen actuó sabiamente y lo apagó. Lo puso a funcionar por unos segundos, lo colocó en una esquina y rápidamente se escondió en otra. Mientras tanto, el monstruo detecta movimiento y se acerca lentamente al lugar. Se acerca mucho a Eileen. Eileen estaba con dolores de parto y le tenía miedo al monstruo, pero Eileen se controló por completo y se quedó sentada en silencio. Justo entonces sonó la alarma y el monstruo corrió rápidamente en esa dirección. Aprovechando la oportunidad, Evelyn salió rápidamente del sótano. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la puerta principal, vio a otro monstruo rondando fuera de la casa. Así que Evelyn se escondió contra la pared. Mientras tanto, Lee y Marcus observaban todo desde la distancia. Estaba viendo algo. Lee se dio cuenta de que si volvía a casa a salvar a su esposa, podría perdernos a ambos en lugar de salvarla a ella. El cuerpo de ese monstruo era tan resistente que sería imposible matarlo con un arma. Así que fue a su lugar ya preparado. Lee puso en marcha rápidamente un plan. Lee le entregó a Marcus una linterna y le indicó que detonara rápidamente las bengalas que ya habían colocado lejos de la casa. Marcus corrió rápidamente hacia las bengalas. Mientras tanto, Evelyn estaba sentada arriba. Corrió hacia la bañera en el suelo con un dolor inmenso. Ya no podía sostener al bebé. Estaba a punto de dar a luz cuando, al oír sus sollozos, el monstruo casi había llegado al baño. Eileen supo que era imposible sobrevivir. En ese momento, Marcus disparó sus cohetes, lanzando bengalas al cielo con un fuerte ruido. Al oír esto, el monstruo dejó a Eileen allí y corrió rápidamente hacia el sonido. Corrió hacia la casa, y en ese preciso instante, Eileen, reprimiendo su dolor, gritó con fuerza. Su voz fue ahogada por el ruido de los cohetes. Regan también notó el ruido y las luces a lo lejos y corrió hacia la casa. Poco después, Lee entró en la casa con una pistola. Notó huellas de sangre en las escaleras. Las siguió hasta el baño. Una vez allí, vio la bañera roja de sangre. Se dio cuenta de que Eileen también había sido víctima del monstruo. Rompe a llorar. Uma se sentó allí.
Pero entonces alguien puso una mano en el cristal de la ducha. Era nada menos que Elin. Elin había logrado dar a luz a un hijo incluso en circunstancias tan difíciles. Los ojos de Lee se abrieron de par en par al ver a Elin con vida. ¿Qué podría ser mejor que esto? En cuanto oyó llorar al bebé, Lee llevó a Elin y al bebé a la habitación subterránea, donde había construido una caja insonorizada para el bebé. Pero antes de que pudiera entrar, el bebé empezó a llorar. Al oír esto, el monstruo corrió rápidamente hacia la habitación. Una voz comenzó a acercarse a ellos. Lee entró rápidamente en la habitación subterránea y cubrió la puerta con un grueso colchón. Inmediatamente, Lee colocó una máscara de oxígeno en la boca del bebé y lo selló en la caja, amortiguando su llanto. Solo entonces ambos sintieron alivio. Él suspiró. Lee le dice a su esposa, Elin: «He descubierto la debilidad de estas criaturas. Voy a crear un arma que las hará invulnerables a nosotros». Mientras tanto, Regin regresa a casa. Una luz titiló en los campos. Regin se acercó rápidamente a la luz, pero no se dio cuenta de que un monstruo la seguía. Tan pronto como el monstruo se acercó lo suficiente para atacar a Regan, de repente, un sonido agudo de alta frecuencia comenzó a emanar del audífono de Regan. Este sonido agudo hizo que el monstruo se retorciera de dolor. Sentía como si el sonido le perforara los oídos como una aguja. El monstruo no pudo soportar este ruido por mucho tiempo y huyó rápidamente. El sonido también irritaba los oídos de Regan, pero en cuanto el monstruo huyó, el dolor cesó. Pero Regin no entendía por qué sus audífonos hacían eso. Se preguntaba por qué. Sin prestar mucha atención buscó la luz. Entonces se dio cuenta de que era una linterna. Cuando Regan fue a recogerla, alguien la agarró de la mano. Era nada menos que Marcus, que se había escondido allí, temblando de miedo. El nerviosismo de Marcus se disipó al ver a su hermana. Le dijo a Regan: «Te observaba desde detrás de los arbustos. Ese monstruo te seguía. Pero no sé». El monstruo huyó de repente en cuanto se acercó. Al oír esto, Regan se asustó mucho, pues ni siquiera sabía que el monstruo la perseguía. Mientras tanto, Evelyn estaba preocupada por sus hijos. Le dijo a Lee: «Me temo que ese monstruo se los ha comido. Será mejor que te apresures a salvarlos. Encuéntralo». Así que Lee dejó a su esposa e hijo en la habitación subterránea y salió. Al principio buscó el peligro, pero ahora el monstruo se había ido. Ha destruido toda la casa, destruyendo el agua. Una tubería también se había roto y el agua se filtraba directamente a la habitación subterránea. Lee, sin embargo, ignoró esto y partió hacia el campo a buscar a los niños. Mientras tanto, Marcus y Regan estaban en el cobertizo de almacenamiento de grano. Se escondieron encima del tanque y prendieron fuego con la esperanza de atraer a su padre. Lee también empezó a buscar a sus hijos. Al cabo de un rato, Elin se despertó con el sonido del agua corriendo. Vio que todo el sótano estaba inundado. El agua caía como una cascada. En ese momento la mirada de Elin se posó en la caja de su bebé. Estaba abierta, pero el bebé no emitía ningún sonido. Al acercarse, Elin oyó un sonido justo al lado. Apareció un monstruo. Al verlo, Evelyn se aterrorizó. Pensó que el monstruo se había comido a su hijo, pues podía ver la caja, pero estaba tan lejos que no podía ver el interior. No estaba segura de si el bebé seguía vivo o si el monstruo se lo había comido. Así que se acercó lentamente a la caja. En ese momento el monstruo también entró en el agua. Pero cuando Elin llegó a la caja, vio que su bebé estaba sano y salvo. Por suerte, el bebé no había hecho ningún ruido, lo que le había salvado la vida. Tomó a su hijo y se quedó quieta en un rincón. Pero el monstruo, como la muerte, se cernía sobre Alan. Si el niño hubiera soltado el más mínimo llanto, su muerte habría sido segura. Mientras tanto, Regan y Marcus estaban cansados de esperar a su padre. Regan estaba segura de que su padre no vendría a rescatarlos. Quería irse sola a casa, pero Marcus tenía plena fe en él. Al ver a su hermana irse, Marcus intenta detenerla. Pero al intentar detenerla, la puerta del tanque de grano se abre y él cae dentro. Al caer, Marcus lanza un grito fuerte. Al oírlo, lleva a Monster Joe Elin a casa. Me buscaba y corrió inmediatamente tras ese sonido, lo que salvó a Elin, pero ahora la vida de Marcus corría peligro. Ese tanque lleno de grano era como un pantano atrapado en él. Cuanto más intentaba salir Marcus, más se atascaba. Se hundía. Regan rompió la puerta del tanque, lo arrojó al grano y luego saltó ella misma. Justo cuando Marcus estaba a punto de ahogarse, Regan lo agarró y lo sacó. Ambos se sentaron sobre la puerta, protegiendo su seguridad. Se salvaron vidas. Pero el monstruo había oído sus movimientos, así que corrió por el campo hacia el tanque. Al ver al monstruo de Lee corriendo hacia el tanque, Lee se dio cuenta de que sus dos hijos estaban cerca del tanque. Regan había salvado la vida de Marcus,
Pero fue inútil, porque después de todo el alboroto, la sombra de la muerte se acercaba rápidamente. Un instante después, el monstruo también saltó al tanque. Justo cuando avanzaba para matarlos a ambos Regan, un sonido agudo emana del audífono una vez más. Este sonido es extremadamente doloroso para el monstruo, así que se va sin matarlos. Regan y Marcus escapan por poco de la muerte y salen del tanque. Leigh también ha ido a buscarlos afuera. Estaba encantado de ver a sus hijos sanos y salvos. Mientras tanto, Elin observaba todo desde la cámara de seguridad. Entonces Leigh se dio cuenta de que el monstruo seguía cerca. Se había llevado a los niños. Inmediatamente envió a Leigh hacia el vehículo de adelante y tomó un hacha para mirar a su alrededor. Pero la criatura estaba justo encima de él. En cuanto Leigh se dio la vuelta, el monstruo lo golpeó con sus garras y lo arrojó lejos. Su padre estaba sufriendo. Marcus llamó a Leigh. Al oír el sonido, el monstruo también se dio cuenta de la ubicación de Marcus. Empezó a moverse hacia Marcus y Regan. Pero entonces, una vez más, comenzaron a emanar frecuencias del audífono de Regan. El sonido también la molestaba. Así que Regan apagó su audífono. Pero este fue su mayor error. La frecuencia emitida por el dispositivo era el punto débil del monstruo, el que no podía tolerar. Pero sin saberlo, al apagar el aparato, Regan invitó a su propia muerte. Un instante después, el monstruo se abalanzó sobre el coche e intentó alcanzar a Marcus. Mientras tanto, Leigh recuperó la conciencia. Al ver a sus hijos en peligro, se dio cuenta de que nunca podría luchar contra el monstruo. No podía matarla. Así que ahora solo veía una salida. Le hizo un gesto a Regan. «Te quiero mucho. Nunca te culpé por la muerte de Bo. Y nada puede pasarte mientras yo esté aquí», gritó Leigh con fuerza. Al oír esto, el monstruo se abalanzó sobre Leigh y lo destrozó de un solo golpe. Regan se entristeció profundamente al ver morir a su padre, pues antes creía no amarlo. Pero ahora se da cuenta de su error. Tras matar a Leigh, el monstruo se marcha. Mientras tanto, Elin, observando todo el incidente por las cámaras de seguridad, arranca el coche y llega a casa con su hermano. Elin se lo cuenta a sus hijos. Al verlo sano y salvo, lo abrazó. Entonces Elin vio al monstruo acercándose de nuevo. Entraron rápidamente a la casa, donde Marcus y Regan encontraron a su hermano menor. Regan vio a su padre con ella. Estaba trabajando duro para conseguir un implante coclear. Ahora lo extraña muchísimo. Poco después, el monstruo irrumpió en su casa. Elin se paró frente a él apuntándole con un arma. Elin tenía un arma, pero sabía que era culpa suya. Las balas no podían penetrar la gruesa piel del monstruo, así que pudieron ver su muerte ante sus ojos. Pero así como el monstruo avanzó para matarlos, Regan empezó a sentir dolor de oído de repente. Pero por otro lado, vio que el monstruo también empezó a sufrir. En cuanto a Regan le empezaron a doler los oídos, el monstruo empezó a sentir un dolor mucho peor. Regan se dio cuenta de que el audífono inventado por su padre estaba causando este problema. Existe una conexión con el monstruo. Entonces Regan se topó con la investigación de su padre, que reveló que las frecuencias agudas emitidas por sus audífonos eran la debilidad del monstruo. Regan se dio cuenta de que cada vez que el monstruo se acercaba, se alertaba. Cada vez que se acercaba, le empezaban a doler los oídos y el monstruo huía antes de poder matarlos. Regan aumentó rápidamente la potencia del implante coclear en su oído. El sonido de alta frecuencia resultante aturdió repentinamente al monstruo, que comenzó a retorcerse de dolor. Sentía como si el sonido de alta frecuencia le perforara el cuerpo con agujas. La madre de Regan comprendió entonces que el implante era el responsable, pero aumentar la potencia solo empeoró el dolor de oídos de Regan. Así que Regan conectó inteligentemente el audífono a un micrófono, amplificando la frecuencia de las ondas sonoras. El monstruo sufría un dolor insoportable y su armadura craneal se desprendía. Empezó a abrirse. En cuanto la armadura se abrió, revelando su rostro, Evelyn le disparó un arma corta directamente a la boca, haciendo que su cráneo estallara como un globo, matándolo finalmente. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. Al oír el disparo, los otros dos monstruos de la zona también comenzaron a acercarse. Pero ahora Elin y Regan habían descubierto su punto débil. Así que Regan subió el volumen del micrófono. Dia y Elin se preparan para matar a los monstruos. Con esto concluye la historia. Si disfrutaste del video, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta. Y si quieres una segunda parte de esta película, escríbela en los comentarios.